Dice que el pueblo estaba siendo esclavo en Egipto y de pronto Dios dice, este es el tiempo en que sacaré mi pueblo de la esclavitud. Y el pueblo estaba haciendo ladrillos y trabajando a destajo todo el día, cansado, ni pensaba en lo que iba a pasar. ¿Sabe que el deseo de ellos habrá sido que venga ya la noche, cosa de que nos den algunos momentos de descanso? Y otros de este lado haciendo bajo las órdenes y el látigo de los egipcios, pensando, querría que hoy me den un poco de pan, un poquito más. Y mientras ellos pensaban eso, en la tierra había un Dios en el cielo que no solo estaba pensando darle más pan o hacerlo descansar, sino que estaba pensando y deseando que sean libres. Y llegó el día. Y Dios habló con Moisés y le dijo, Moisés, ese es el día que tienes que sacar a mi pueblo de Egipto, porque ellos nacieron para ser libres, porque ellos nacieron no para ser esclavos, porque ellos nacieron para ser felices, porque ellos nacieron para las posibilidades, no para las imposibilidades, porque ellos nacieron para la salud y no la enfermedad, porque ellos nacieron para la libertad y no para la esclavitud. Y entonces Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, hizo lo que tenía que hacer y usted conoce. No me voy a detener en eso. Simplemente ya estoy viendo al pueblo de Dios fuera de Egipto. En las primeras horas, en el primer día, libres. Ya no había a su alrededor fortalezas. Ya no había látigo. Ya no había gritos. Ya no había insultos. Ya no había humillaciones. Se daban vuelta y ya los soldados y los generales y los capataces ya no estaban con el látigo. Eran libres. Veían un mar, veían el desierto, estaban todos juntos, camino a la tierra prometida. Pero cuando iban, nada de la realidad les marcaba que eran esclavos. Nada. Sentían la brisa en su rostro. Y algunos habrán agarrado panes antes de salir, empezaron a repartir, aunque sea una cebolla. Y se miraban y sonreían y se abrazaban con los hijos. Había personas que nunca supieron lo que era la libertad, el pueblo de Dios, pero de pronto corrían y se daban cuenta que estaban cansados, con poca comida y caían, pero nada de retroceder, estaban felices, querían ser libres, no había nada a su alrededor. Pero pasó algo. Los años de esclavitud le pasaron factura. Y cuando tuvieron un problema, se dieron cuenta que todavía estaban esclavos en su mente. Que toda la realidad les marcaba libertad, pero acá dentro. Quizá usted pueda encontrarse con uno de ellos imaginariamente en ese momento en que estaban a 3, 4 kilómetros de Egipto apenas. Y entonces usted le puede hasta recriminar. ¿Y por qué tenés esa mente de que te van a alcanzar los soldados, los egipcios, si Dios te sacó? Y él
al que usted confronta, le dice: tienes que entenderme, fui esclavo por muchos años. El único sonido que escuché fue el sonido del látigo. Y la única voz que escuchaba eran los gritos de los capataces, gritándome y exigiéndome. Por eso, todavía no me doy cuenta que soy libre. Siento la brisa, tengo ganas de correr, pero acá hay algo que me dicta. No estoy acostumbrado a la libertad. Me acostumbré en estos años a la esclavitud, a no tener sueños, a no tener metas, porque soy un simple esclavo que lo único que querría sería que mis hijos no lo sean, pero los veo de jovencito hacer el mismo trabajo que yo estoy haciendo ya en mis últimos años, y sé que este es el futuro de ellos también. Estaban acostumbrados a ser esclavos, no habían cambiado su mentalidad, solo habían conocido la esclavitud y no la libertad, y estaban pasándola mal, y salieron libres, pero seguían siendo esclavos. Ya no había cadenas ni látigos. Ya no había egipcios mandándole, gritándole, latigándolos. Pero todos esos años de esclavitud crearon patrones, estructuras, fortalezas de esclavitud en su vida. No podían entender por qué eran libres. No conocían la libertad. No sabían por qué tenían que ser libres y cómo fueron libres. Crearon patrones de esclavitud en su mente. El diablo es experto en inventar cadenas invisibles, miedos infundados, como una persona que vio la mano poderosa de Dios sacándole de Egipto, siendo débil, sin capacidad, sin armas, con hambre, con cansancio. Y de pronto una mano invisible, la mano poderosa de Dios, le sacó y derribó al ejército enemigo. ¿Cómo podía tener miedo si sentía la brisa en su rostro y podía ver cada vez más cerca la tierra prometida? ¿Por qué? Porque su mente tenía pensamientos de esclavitud, porque fueron años en que no entendieron la libertad de Dios, miedos infundados. Creo que después de cruzar el Mar Rojo y ver a todos los egipcios que los perseguían, que se ahogaron al cerrarse el mar, después de todo eso, esa evidencia de libertad era pero tan fuerte, pero aún creo que algunos dormían con un ojo abierto por temor a que los egipcios vengan y de nuevo a la esclavitud. Pensando y escuchando entre sueños el ruido de los carros de guerra de Faraón, cuando en realidad ya estaban en la libertad. Pero su corazón quedó en Egipto. Su mente estaba atada a la esclavitud. Amado, no le fue fácil sentirse libres. Tuvieron que aprender a hacerlo. Este texto de Romanos 8:15 que leímos nos ilustra sobre la realidad y cómo está emparentado la esclavitud con el temor.
la esclavitud con el miedo. La Biblia dice, ya no recibiste el espíritu de esclavitud para que estés en temor, porque la esclavitud tiene mucha relación con el miedo y el miedo tiene mucha relación con la esclavitud. Los israelitas tenían miedo porque todavía eran esclavos de lo que habían vivido. Los israelitas aún estaban en la realidad fuera de la esclavitud, pero seguían pensando como esclavos y tenían miedo. Muchas veces la queja que usted lee en la palabra de Dios de los israelitas era simplemente la manifestación de sus miedos. De decirle a Moisés, mira, y si nos morimos de hambre acá, allá por lo menos teníamos un poquito para comer. La manifestación era el miedo. La queja era la manifestación de su miedo. Usted no recibió el espíritu de esclavitud. Un día Dios decidió que usted sea libre. Un día Dios decidió que usted ya no sea esclavo. Un día Dios determinó que su vida cambie. Un día Dios decidió sacarlo de Egipto y usted lo aceptó. Un día Dios lo llamó a la libertad. Dice la Biblia que usted no recibió el espíritu de esclavitud. Usted recibió el espíritu de adopción. Por eso usted no es un esclavo, usted es un hijo de Dios. El espíritu de esclavitud opera en la mente. Trae miedos, trae temores. Son ligaduras invisibles, cadenas invisibles que atan a las personas. Los discípulos vieron una tormenta y tuvieron miedo. Y dijeron, confesaron, vamos a perecer. Pero usted no recibió el espíritu de esclavitud. Usted no tiene que andar por la vida con temores y con miedos. No importa si ve la tormenta, véala. No importa si siente el viento fuerte contra usted, en forma contraria a usted. Usted no tiene por qué temer, porque usted no tiene el espíritu de esclavitud para andar en temores, dice Dios. Muchas personas quizá están pensando, este problema terminará conmigo. Esta tormenta no va a detenerse. Sí me va a detener. Esta prueba me vencerá. ¿Qué será del mañana? Perderé mi trabajo. No podré mantener a mis hijos. Miedos y temores. ¿Qué pasará con ese síntoma que estoy teniendo? ¿Qué pasará con ese último informe médico? ¿Qué pasará con ese dolor que estoy sintiendo acá abajo, en la cintura? ¿Qué pasará con el trabajo? ¿Qué pasará con mi familia? El enemigo usa el miedo para tenerte esclavo, para que estés en esclavitud, para que estés en temor, para tenerte estancado, para no soñar, para no tener metas, para no avanzar. Él quiere tenerte esclavo, el diablo quiere tenerte esclavo y para eso usa los miedos, tu inseguridad, tus dudas. El pueblo de Israel ya estaba en la libertad, pero pensaba como esclavo. Jesucristo nos dice a qué nos llamó. Jesucristo no nos llamó para ser esclavos. Jesucristo
Jesucristo no nos llamó para que vivamos con miedo. Jesucristo no nos llamó para andar en inseguridades. La Biblia dice que fuimos llamados a libertad. Tú no eres esclavo. Lo eras, pero ahora eres libre. El miedo no tiene forma de controlarte a menos que se lo permitas. Nunca más podrás ser esclavo. Usted nunca más será esclavo, porque Dios lo hizo libre. Y Dios hace las cosas una vez y para siempre. Y está sentado un libre al lado tuyo. Uno que tuvo cadenas sobre su vida, tuvo ligaduras que le ataban, tuvo miedos y temores, pero ahora se levantó por el poder de Dios y empieza a caminar en la seguridad que nos da la palabra de Dios, porque ya no soy esclavo, porque no recibí el espíritu de esclavitud, sino que recibí el espíritu de adopción, por lo que digo, Abba Padre, alabado